Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva asesoría de Lea en tu casa, donde reforzaremos los conocimientos adquiridos durante toda la vida. Una vez más, les reitero mi nombre, soy la maestra Marbella León Suárez y como siempre es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy trabajaremos la secuencia 7 titulada Textos poéticos establecidas en la unidad 2 del módulo Lengua y Comunicación 1 de acuerdo al nuevo modelo educativo MED Aprende INEA, dirigido a ustedes que están retomando sus estudios de nivel primaria en el Instituto de Educación para los Adultos de Tabasco. En esta secuencia 7 revisaremos algunos poemas que nos permiten identificar características generales e intención comunicativa de los textos poéticos. Y como base para el logro del aprendizaje abordaremos los siguientes temas. Tema 1, género lírico. Tema 2, características generales de los textos poéticos. Tema 3, versos y estrofas. Todos estos temas les proporcionarán herramientas de gran ayuda para el proyecto programado en la unidad 2, Antología Literaria Popular de tu comunidad. Por último, los invito a realizar sus actividades y si aún les falta por concluir actividades de la secuencia 5 y 6, pónganse al corriente, ya que al concluir el proyecto podrán obtener un punto extra a la hora de presentar su evaluación final. Iniciamos. Antes de comenzar con el tema textos poéticos, debemos aclarar la diferencia entre poesía y poema, ya que estas dos palabras se prestan para mucha confusión. Para darle respuesta a la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre poesía y poema? Decimos que la poesía es la creación artística a través de la palabra. Puede ser escrita en versos o en prosa, según los recursos literarios que se emplean. Pero la poesía es la creación artística, es decir, es la esencia de la misma. Y el poema es el texto formado por versos en los que se emplean sentimientos o emociones del autor. Básicamente, poesía es lo abstracto, lo que inspira, y poema es lo concreto, el texto ya terminado con los versos escritos. Ese es el poema. Bien, entremos a los textos poéticos. Los textos poéticos son aquellas composiciones literarias que expresan la subjetividad del autor y que generalmente están escritas en verso, pero pueden estar en prosa. A diferencia de los textos expositivos que revisamos en la unidad 1 de este módulo, siendo estos subjetivos debido a su intención comunicativa. Me imagino que se están preguntando, ¿a qué se refiere el término subjetivo? Pues bien, se los explicaré de la siguiente manera. La objetividad consiste en expresar, relatar o describir algo haciendo referencia al objeto o hecho en sí mismo, sin que intervengan las valoraciones de quien habla o escribe. Y la subjetividad implica relatar o describir algo desde el punto de vista, referencia, sentimientos o emociones de quien habla o escribe. Es decir, no se considera únicamente al hecho u objeto. En otras palabras, es la forma de cómo vemos, valoramos y conceptualizamos nuestra propia realidad. Estos dos términos los podemos apreciar en el siguiente poema de la página 203 de tu libro, por lo que les invito a que lo leamos juntos. A la letra dice: el poema de mi vida. Quiero decir palabras bellas, palabras con plumas. Guardo silencio
El tráfico inunda la habitación. Los carros van y vienen. El humo se cuela por la ventana. Mi cuarto es una ciudad contaminada, en contingencia, y recuerdo que yo crecí en el campo y mi abuela me llevó a cortar nopales, que el cielo era claro y el agua fresca. Pero ahora estoy aquí, entre la poesía y las deudas, tratando de escribir el poema de mi vida, el poema de la vida, ignorando la cartera con 1,000 pesos bajo mi cama, 1,000 pesos para soportar esta casa, para tener un lugar donde dormir, donde comer, donde bailar, donde dejar el llanto, donde sentir amor, 1,000 pesos para pagar un hogar, para poner un techo al mejor poema de mi vida, el mejor poema de mi vida. Qué bonito poema, ¿no les parece? Y les pregunto, ¿qué emociones les provocó al leer el texto? ¿Qué consideran ustedes que tienen en común el texto anterior con los poemas y canciones que conocen? Estas preguntas no las respondan de manera rápida. Date tu tiempo y cuando te sientas listo, responde las preguntas en el espacio marcado en la página 206 y 207 de tu libro. Tema 1. Género lírico. A la lírica pertenecen los textos poéticos, como los poemas y las canciones. Este género está conformado por composiciones que tienen la intención comunicativa de dar a conocer las emociones y sentimientos de su autor o autora, mediante el uso del lenguaje en el que se emplea la imaginación. Se busca el ritmo y se juega con palabras. Cabe mencionar que este género se llama así porque en la antigua Grecia las composiciones poéticas se cantaban con un instrumento de cuerdas llamado lira. Para comprender mejor el funcionamiento del género lírico, leamos los siguientes textos de la página 207 y 208 de tu libro y reconozcamos la intención comunicativa de cada uno. Texto 1. Tormentas. Los huracanes son impulsivos, violentos, dan de sí rápidamente. Nacen de una tormenta y se aceleran, pero las tormentas no están obligadas a moverse deprisa ni a parir huracanes. Paso a paso, como una manada de búfalos de cielo, acaban los cultivos con sus patas de agua. Ya lleva 8 días y sigue lloviendo y la tormenta arrecia, nos aplasta. Leamos el texto 2. Tormenta. Una tormenta es un fenómeno atmosférico violento, organizado de nubes y descargas eléctricas que se originan en aguas tropicales o subtropicales. Se clasifican en 4 categorías. La depresión tropical, 2, la tormenta tropical, 3, el huracán, 4, el huracán mayor. Los huracanes causan la destrucción y el colapso de la infraestructura, con efectos adversos para la salud en forma de lesiones, traumas y ahogamientos. Por último, leamos el texto 3. Tormenta. Hay un rumor de tormenta. Suena un tambor y una danza repleta. Hay un rumor de tormenta. Somos tú y yo, rayos en cámara lenta. Si te fijaste bien en cada uno de los textos, hay versos subrayados, los cuales vamos a tomar como referencia para completar la tabla de la página 208 de tu libro. En esta tabla vamos a escribir con nuestras propias palabras cuál es la intención comunicativa de cada texto, así como también vamos a determinar si o no están utilizando los textos recursos para embellecer el lenguaje. Fíjate en el ejemplo que te doy. La intención comunicativa del texto 3 es
dar a conocer las emociones y sentimientos del autor. Y este texto sí analiza los recursos como la repetición de sonido, la imaginación, el ritmo y juega con las palabras para embellecer el lenguaje. Pasemos al tema 2. Características generales de los textos poéticos. Los textos poéticos, además de tener la intención comunicativa de expresar y generar emociones, se caracterizan porque prestan más atención a la forma que al contenido. Esto quiere decir que se concentran en la manera o forma en la que expresan un mensaje y no en el mensaje en sí mismo. En otras palabras, las y los poetas no usan el lenguaje de forma habitual, sino que intentan alcanzar la máxima belleza de las palabras. Es por ello que, para lograr expresar de forma bella, las y los poetas recurren a diversas estrategias, como es el uso del lenguaje figurado y el ritmo. Una de las características de los textos poéticos son el lenguaje figurado. Este se refiere a usar expresiones asignándoles un significado distinto al que tienen habitualmente, es decir, diferente a su significado literal. Por ejemplo, si un poema dice, llueve en mi corazón, esto no intenta expresar que sucede un fenómeno atmosférico en ese órgano. Usa esas palabras para transmitir un mensaje distinto, como el de sentir tristeza o dolor. Cabe mencionar que el lenguaje figurado no es exclusivo de la poesía, pues también se usa en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se dice, ya colgó los tenis, para mencionar que alguien murió. O cuando se dice, me cayó un balde de agua fría, para indicar que alguna situación causó una sorpresa desagradable. El ritmo es la musicalidad que tiene un poema y se logra mediante distintos recursos como las rimas, la repetición de sonidos y las pausas. La rima, a grandes rasgos, dos o más palabras riman cuando en sus últimos sonidos coinciden o son semejantes. Por ejemplo, cándido rima con cálido, ropa con copa, taza con masa y lengua con tregua. La aliteración es la repetición de sonidos en un mismo verso o línea. Por ejemplo, llueva o llueves, hay yunques. Para continuar aprendiendo y fortaleciendo tus conocimientos adquiridos sobre el uso del lenguaje figurado y de rima, leamos las oraciones que se encuentran dentro del recuadro de la página 211 y en la columna derecha anota si utilizan lenguaje figurado o literal. Fíjate en el ejemplo que te doy. A Juan se le zafó un tornillo. En esta oración se utiliza un lenguaje figurado o literal. Muy bien, están utilizando un lenguaje figurado. Y si digo, Juan es poco sensato, ¿estamos utilizando un lenguaje literal o figurado? Correcto, estamos utilizando el lenguaje literal. Con base en la clasificación de las oraciones anteriores, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje literal y el figurado? Anota tu respuesta en las líneas de la página 211 de tu libro. Recuerden que el lenguaje literal es el sonido propio de las palabras o expresiones. Es decir, es el que se usa cuando se mantiene el sentido habitual que encontramos en el diccionario. Por ejemplo, la manzana es roja. No hay lugar de interpretaciones, ya que simplemente nos dice que la manzana es roja. Y el lenguaje figurado
es el sentido que se usa cuando las palabras o expresiones se apartan del significado habitual y buscan una especial expresividad, como es el caso de la oración: a Juan se le zafó un tornillo. Ahora trabajemos la actividad de la página 212 de tu libro. Puedes observar, se encuentran varias palabras dentro del círculo y mediante una línea vamos a unir las palabras que riman. Fíjate en el ejemplo que te doy. Ahora es tu turno para terminar la actividad. ¿Listo? Bien. Con este ejercicio logramos apreciar que las rimas son las coincidencias de palabras que repiten al final de ciertos versos. Asimismo, identificamos que en las rimas las consonantes coinciden con las vocales a partir de la sílaba tónica, tal y como apreciamos en esta actividad. Continuemos con el tema 3, versos y estrofas. El ritmo comúnmente se logra por el uso de diversos recursos como la repetición de sonidos, las rimas y las pausas. Para marcar las rimas, las pausas y por lo tanto dar mayor ritmo, los textos poéticos en ocasiones consiguen una estructura que se componen de versos y estrofas. Como bien sabemos, los poemas se encuentran conformados por versos y estrofas. Y para comprender este tipo de obra lírica, leamos el significado de cada uno. Los versos son palabras o conjunto de palabras que en un poema forman una línea, o sea, un renglón. Y la estrofa son un conjunto de versos agrupados que combinados entre sí generan más ritmo, porque riman o llevan cierta musicalidad. Ambos conforman un poema. Para comprender mejor un poco más sobre el tema versos y estrofa, analicemos el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, marcado en la página 215 de tu libro. Como puedes observar en el poema, en Persígueme Mundo, que interesa, se enumeran las estrofas y los versos. Recuerden que se dice que una estrofa es un conjunto de versos agrupados. Por lo tanto, las estrofas son a partir de 2 o más versos estructurados según su ritmo y medida, tal y como se muestra en el ejemplo. Ahora les pregunto, en este poema, ¿cuántas estrofas hay? Correcto, respondieron muy bien. En el poema encontramos 4 estrofas. Y dígame, ¿cuántos versos hay? Excelente respuesta. En el poema podemos apreciar que hay 14 versos, siendo cada una línea un verso. No olvides consultar el icono del código común que viene en el módulo, ya que al encontrarte palabras desconocidas, este te será de gran ayuda. Tal es en el caso de la palabra feméntida, que significa falsa o engañosa. Es momento de llevar a la práctica lo que hasta aquí hemos aprendido de versos y estrofa. Para ello, ve a la página 216 de tu libro y lee el poema Yo vengo de un brumoso país lejano. A la letra dice: yo vengo de un brumoso país lejano, regido por un viejo monarca triste. Mi numen solo busca lo que es arcano. Mi numen solo adora lo que no existe. Tú lloras por un sueño que está lejano. Tú aguardas un cariño que ya no existe. Se pierden tus pupilas en el arcano como 2 alas negras. Y estás muy triste. Eres mía. Nacimos del mismo arcano. Y vamos desdeñoso de cuando existe, en pos de ese brumoso país lejano, regido por un viejo monarca triste. Una vez que leímos el poema, realicemos la actividad atendiendo las instrucciones. Lo primero que vamos a hacer es rayar
con diferentes colores las palabras que riman. Fíjate en el ejemplo que te doy. Y una vez que ya hayas subrayado, enumera los versos y las estrofas del poema. ¿Listo? Bien. Ahora completemos el siguiente texto, el poema. Yo vengo de un brumoso país lejano. Tiene 3 estrofas. Todas estas tienen 4 versos. En la primera estrofa del poema, el verso 1 rima con el verso 3. O sea, lejano rima con arcano. En la segunda estrofa, el verso 2 rima con el verso 4. Es decir, existe con triste. Ahora es tu turno. Escribe en la página 217 de tu libro de qué trata el poema, qué emociones te provocó y si te gustó el poema. Para fortalecer los aprendizajes que desarrollaste en esta secuencia, te invito a leer el poema Melancolía. A la letra dice: la sutil hilandera teje su encaje oscuro con ansiedad extraña, con paciencia amorosa. Qué prodigio si fuera hecho de lino puro y fuera, en vez de negra la araña, color rosa. En un rincón del huerto amoroso y sombrío, la velluda hiladera teje su tela leve. En ellas sus diamantes suspenderá el rocío y la amará la luna, el alba, el sol, la nieve. Amiga araña, y lo cual tu velo de oro, y en medio del silencio mis joyas elaboro. Nos une pues la angustia de un idéntico afán, mas pagan tu desvelo la luna y el rocío. Dios sabe, amiga araña, qué hallaré por el mío. Dios sabe, amiga araña, qué premio me darán. Con esta actividad hemos concluido la secuencia 7, donde mediante la lectura de algunos poemas identificamos las características generales de los textos poéticos y reconocimos que en la vida cotidiana también se emplean algunos recursos literarios que se utilizan en este tipo de texto. Y para seguir con el trabajo de tu antología popular de mi comunidad, toma con base los siguientes elementos. Reúnete con las personas narradoras orales de tu comunidad que identificaste en la secuencia 5. 2. Pregúntales si conocen personas cantoras o poetas de tu comunidad y pídele sus datos. Reúnete con las personas narradoras, cantoras o poetas de tu comunidad e invítales a participar en la antología de literatura popular de mi comunidad. 4. Anota en la tabla de la página 209 los datos de las personas cantoras y poetas que identificaste. Y si tienes celular, graba las canciones que elegirás para tu antología. Hemos llegado al final de la secuencia 7 del campo formativo Lengua y Comunicación 1 en primaria. Te invito a seguir trabajando en casa y si tienes alguna duda, acércate a tu asesor. De mi parte, agradezco su atención y compromiso. Nos vemos en la secuencia 8 del campo formativo Lengua y Comunicación 1 en primaria. Hasta la próxima.